No estaba grabando, pero desde este minuto en adelante se está grabando. Entonces, insisto con esto, muchachos. Entonces dijimos que creábamos, ¿verdad?, el cuestionario primero, el nombre, la descripción, el comportamiento en términos de la retroalimentación, y luego una vez creado, cuando ya lo creamos el mismo, cuando ya creamos el cuestionario y nos aparece ahí, ¿no es cierto? Acuérdense que habíamos hecho el ejercicio de colocar, ¿verdad?, para los que vienen llegando más tarde. Engranaje, activar edición. Aquí dice desactivar edición porque en el fondo yo ya tengo activada la edición. Luego de eso me van a aparecer estas dos ventanas, entonces yo lo que voy a hacer es acá agregar una actividad, cuestionario. Una vez creado el cuestionario, entro al cuestionario con el nombre que yo ya le otorgué. Con el nombre que le otorgué, voy a editar el cuestionario. Y ahí ya voy generando las preguntas. Voy generando las preguntas, voy colocando acá agregar. Una nueva pregunta. Selecciono el tipo de pregunta. Recordar que la pregunta de ensayo es para las preguntas abiertas. Tengo verdadero o falso. Y tengo las preguntas de opción múltiple, que en general son esos tres tipos de preguntas las que más utilizan los profesores en el caso de nuestra escuela. ¿Sí? Entonces, coloco agregar. Una vez que seleccioné el tipo de pregunta, coloco agregar el nombre de la pregunta, por ejemplo, insisto con esto, pregunta 1. Y abajo donde dice enunciado de la pregunta, coloco lo correspondiente a la pregunta propiamente tal. Coloco el puntaje asociado y después ya voy con la retroalimentación y las alternativas de respuesta. Y una vez hecho eso, entonces guardo los cambios y continúo editando, o directamente guardar cambios. Y una vez que guardé los cambios, por ejemplo, acá no me lo permite, a ver, voy a colocar. Javiera, de inmediato contesto a lo que usted señala. Entonces, y ahí está la pregunta, etcétera. Entonces, cuando tengan todas las preguntas generadas, acá, muchachos, les van a aparecer acá todas las preguntas listadas, etcétera. Coloco reordenar las preguntas al azar. Entonces ahí yo voy estableciendo en el fondo que se vayan reordenando las preguntas al azar. Aquí tienen que tener mucho cuidado respecto a esto. ¿Por qué? Porque el semestre pasado pasó que sucedió que en algunos casos los profesores, ¿verdad?, trabajaron con esto, pero colocaron esto de reordenar las preguntas al azar. El problema sucedió en que había una serie de preguntas que estaban asociadas a un caso. Entonces, al estar asociado a un caso, me va a desordenar el caso y las preguntas. Entonces, algunas preguntas me van a aparecer asociadas a un caso que no corresponde. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro que tiene que ver con el tema de los tiempos. ¿Sí? También tienen que jugar un poco o tienen que tener cuidado con los tiempos para cada pregunta, porque
también eso yo lo puedo limitar, lo puedo editar el tema del tiempo, y a veces hay preguntas, sobre todo preguntas asociadas. Sí, Sofía, siempre hay que colocar guardar los cambios. Puede ocurrir que a veces no se da el tiempo suficiente para generar, para responder todo el cuestionario, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? A ver, perdón, alguien hizo una pregunta antes de continuar con esto. Sebastián dice, ¿y esa identificación no le aparece a los alumnos, solo lo ve el profesor y el ayudante? La identificación de la pregunta, dices tú, ¿no? No, también la ven también la identificación de la pregunta también la van a ver los estudiantes. Ojo, Profesor, dígame. la descripción de la pregunta lo de los ayudantes, pero el nombre de la pregunta es solamente para los editores. Ellos no pueden ver el nombre de la pregunta. El nombre, suba, mira, sube. En el nombre. Dame un segundo, Monse. Ahí está, porque ahí aparece. Monse, ahí lo estoy mostrando. Y lo estoy mostrando como vista previa. Y que es tal como yo le había puesto, pregunta 1. Profesor, perdón, no se me actualiza la pantalla, no puedo verlo. Ya, espérame, dame un segundo. Que esto está medio lento. No, tienes razón, sí, tienes razón lo que dice la Monse, muchachos, no hagan caso a lo que yo acabo de decir. Tienes razón lo que dice la Monse, efectivamente, solo aparece la pregunta, no aparece el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta lo puede, la denominación que se le dio a la pregunta, únicamente lo puede ver el profesor y el ayudante. Gracias, Monse, por su intervención para aclarar eso. No, no hay problema. Eso es entonces respecto a la generación de estos instrumentos de evaluación. Ya, Profesor. Tomás, ¿no? Sí. Sí, hola profesor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, lamento interrumpirlo. No se preocupe. A mí me quedó una duda respecto de la configuración. O sea, antes de que usted analizara cómo realizar cada pregunta en particular, respecto como a la configuración de los cuestionarios en general, como que me confundí un poco respecto para que, por ejemplo, la corrección salga como al momento, o sea, después de terminado el cuestionario y no al momento que uno va respondiendo, porque como tenía todo tic, no sé cómo a qué ponerle tic y a qué ponerle no tic. De acuerdo. Ya, voy a eso. Entonces, voy a ir a... Acá se fijan que en lo que les estoy mostrando, yo ya tengo ahí el cuestionario. Si yo pincho sobre el cuestionario y si hago clic sobre el nombre del cuestionario, voy a entrar al proceso de edición de las preguntas. Si presiono esa pestaña donde dice editar ajustes, ahí voy a ir a la edición del cuestionario, que es lo que preguntaba Tomás. Entonces acá, antes de llegar al tema de la retroalimentación, ojo con la temporalización, muchachos, porque a veces hay preguntas que requieren un poco más de tiempo, entonces también vayan ustedes desde su perspectiva de estudiantes, que también lo han vivido, entonces también vayan apoyando en eso a los profesores, porque a veces a uno como profe el tema de la ansiedad nos gana y dice y piensa en
cuánto se demoraría uno como profesor en contestar una pregunta, pero no necesariamente el estudiante se va a demorar lo mismo que yo, siendo profesor con más experiencia, en contestar la misma pregunta. Entonces, ojo con eso. Ya, acá está, en las opciones de revisión. Entonces, durante el intento, vale decir, tú estás haciendo la evaluación y tú, en el fondo, de manera inmediata vas preguntando, y que esto es más bien formativo, Tomás, y para todos, esto es más bien de carácter formativo, ¿sí? Y por lo general durante el intento aplica para otro tipo de ejercicio, ¿sí? Pero sí inmediatamente después de cada intento, vale decir, yo acá puedo decir, ok, después del intento, y cuando hablamos de intento, ¿verdad? Significa que cuando yo ya contesté el cuestionario completo y ahí voy haciendo la revisión. Entonces, inmediatamente después del intento, de cada intento, ¿qué puedo ver? Y ahí yo voy marcando qué puedo ver. Si la pregunta, después de cada intento, marco acá el intento. Si fuese correcta, ¿verdad? Puedo marcar, ver los puntos, una retroalimentación específica, retroalimentación general. Recuerden que podemos jugar con, cuando hablamos de retroalimentación específica, nos referimos a una retroalimentación en el fondo por cada una de las alternativas. Una retroalimentación general corresponde a la retroalimentación asociada a la pregunta, y en el caso de que sea la respuesta correcta, si tengo la respuesta correcta, ¿sí? Que me aparezca cuál es la respuesta correcta, podría poner que no apareciera cuál es la respuesta correcta, y la retroalimentación global. Y cuando hablamos de la retroalimentación global, nos referimos a una retroalimentación general de todo el instrumento de evaluación, no pregunta por pregunta ni alternativa por alternativa. ¿Se entiende, muchachos? No sé si logro aclarar lo que... Ya. Cris, la general es la retroalimentación asociada a la pregunta. La específica es la retroalimentación que se da por cada una de las alternativas. Yo tengo una pregunta con 4 alternativas, la específica es la retroalimentación asociada a cada una de las alternativas. Y la global es respecto del instrumento total. Gracias, profesor. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que vieran las respuestas, pero después que se cierra el cuestionario y nadie más lo puede responder, le quito el tic a todo lo demás y pongo el tic en donde dice después de cerrar el cuestionario. Exactamente. Exactamente. Gracias. ¿Sí? Eso es. Ya, alguien más dice, y la opción de no volver para atrás en cada pregunta. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo al tiro el tema de las... Acá está. Ya, hay dos cosas acá, muchachos, para que, a propósito de lo que pregunta la Javiera. ¿Ya? Entonces, primero, respecto de, la página, me refiero a la pantalla, ¿cuántas preguntas me pueden aparecer? Me puede hacer cada 2 preguntas, cada 3 preguntas, eso va a depender. Ordenar al azar las respuestas va a depender de cada uno. Acá, habilitar la opción de rehacer en un intento, que en el fondo de poder volver, digamos,
anular el intento ya hecho, y acá cada intento se basa en el anterior. Esto en el caso de si yo tuviese como preguntas que están asociadas, entonces como que una pregunta me llevase a la otra, yo podría utilizar esa opción. ¿Sí? Vamos a ir viendo el resto, mostrar imagen, dijimos que no, restricción extra sobre los intentos. Retroalimentación global, restricciones de acceso, perfecto. Vamos al tiro con la otra parte. Voy a intentar resolver el cuestionario para poder responder la otra pregunta de la Javiera. Ya, Javiera, acá por ejemplo, cuando yo voy a la edición de la pregunta, dice múltiples intentos. Yo marco ahí, ¿no es cierto? Y yo defino si quiero, por ejemplo, acá lo que voy a hacer que es solo una respuesta. Enumeré las elecciones, las respuestas ahí están. Dame un segundo. Muchachos, están viendo mi pantalla porque siento que está un poco pegado esto, pero... Ya, perfecto. Ya. Entonces, muchachos, acá lo que preguntaba Javier hace un rato. Respecto de los intentos. Entonces, yo voy al cuestionario, a la edición del cuestionario general, que es lo que vimos anteriormente, no a la edición de las preguntas, y en la edición del cuestionario general dice calificación, y en calificación dice intentos permitidos.
y ahí coloco la cantidad de intentos que yo estime conveniente. Por lo general los profesores colocan 1, ¿sí? Y si colocan 2, dice método de calificación, promedio de las calificaciones con el primer intento, con el último intento, un promedio con la calificación más alta. Entonces ahí también eso lo tienen que ir evaluando. Javiera, ¿logró responder ahí a su consulta? Excelente, porque parece que ahí había un tema no menor respecto de los intentos. Me parece que a veces como únicamente... Vicente dice, no me quedó claro cómo se configuraba lo de volver atrás. Más que de volver atrás era anular el intento general, Vicente. Lo vemos de inmediato, dame un segundo. Ya que acá, por ejemplo, nos dice habilitar la opción de rehacer en un intento, que en el fondo es como anular, pero dice no, porque, y esto por defecto la plataforma no nos permite utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces no podemos, no tenemos esa opción de rehacer el intento. ¿Sí? Eso por una parte. Acá. Miren, acá, por ejemplo, y a propósito del tema de volver atrás, de cómo yo voy navegando entre una y otra pregunta, ¿sí? Yo tengo un método de navegación libre, que en el fondo que yo puedo ir moviéndome entre una y otra pregunta, ¿sí? O tengo un método de navegación secuencial. El método de navegación secuencial es el que no me permite volver atrás, sino que contesto la pregunta 1, paso a la siguiente. ¿Sí? ¿Se entiende, Vicente? Perfecto. Entonces, el método secuencial es ese y el método libre es cuando yo me puedo ir moviendo y me puedo ir saltando a cada una de las preguntas que yo estime. Eso es en términos de los cuestionarios. Otro tema que es bien interesante acá, que, bueno, los foros ya son bien sencillos de utilizar, pero, por ejemplo, los profesores lo que están pidiendo en relación a los foros es que los estudiantes no puedan ver los comentarios de sus compañeros en tanto no hagan una intervención en el foro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se debe hacer al momento de generar un foro? Con estas características que se llama, el foro se denomina, miren, voy acá a agregar una actividad y voy al foro, y para que los estudiantes no puedan ver los comentarios de sus compañeros, las intervenciones de sus compañeros, antes de su intervención, tienen que utilizar el foro que se denomina pregunta y respuesta, que es el foro PIR. Entonces, ellos no van a poder ver los comentarios de los compañeros hasta que puedan hacer cuando hagan su propia intervención. Y ahí recién, una vez hecha su propia intervención, podrán ver la intervención del resto. ¿Se entiende? Profesor, ¿me escucha? Dígame. Sí, Raimundo. Tengo una pregunta, si es que esto de los cuestionarios o el foro lo podríamos implementar y eventualmente revisar si es que efectivamente lo hicimos bien, pero no con eso Sí. subirlo al resto de los alumnos. Así que existe como un método de prueba de las actividades que hagamos. Mira, háganlo, hagan el intento, una vez terminada esta sesión, van a ir haciendo el intento, muchachos, ensayen un poco, pero siempre procuren de todos estos elementos que vayan generando, dejarlo oculto. Les voy a explicar cómo dejar esto oculto para que no lo vean los estudiantes, solamente lo vea el profesor y ustedes. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Perfecto. Y así cuando vayan ustedes como un poco revisando y utilizando las herramientas, me van preguntando en caso de que les vaya surgiendo alguna duda.
Eso respecto de los foros, ¿sí? Hay un montón de otras herramientas, pero hay unas en particular que yo la encontré bien interesante y que de repente pueden empezar ustedes a meterse un poco en eso, que si ustedes se dan cuenta, acá en la sección donde dice agrega una actividad, ahora hay una parte que se señala contenido interactivo. Y al ingresar a contenido interactivo me da un montón de opciones para generar actividades que sean un poquito más atractivas visualmente para los estudiantes. Entonces yo hago, acá por ejemplo, aparecen un montón de aspectos. Por ejemplo, un montón de herramientas. Por ejemplo, presentaciones. Entonces yo puedo hacer presentaciones con, digamos, con algún slide. Yo genero un PPT y hago un slide, entonces hago esas presentaciones, las hago utilizando esta herramienta de los contenidos interactivos, ¿sí? Preguntas de selección múltiple, videos interactivos, y cuando hablamos de los videos interactivos me refiero a que, por ejemplo, le hago algunas marcas al video y al marcar alguna sección del video me va a aparecer alguna explicación, ¿sí? Quiz, ¿verdad? Acá preguntas, verdadero o falso. Hotspots, que en el fondo son ciertas secciones de una imagen, pero no va a aplicar para nuestro caso, pero ciertas secciones de una imagen yo las voy marcando y necesito que el estudiante las seleccione en función de las características. Se puede generar en texto con un formato determinado, y ese formato determinado lo defino yo. Por ejemplo, que es para hacer ensayos y me permite que el profesor al momento de generar este espacio de trabajo puedan generar directamente una retroalimentación, y es una retroalimentación inmediata. Líneas de tiempo, etcétera. Entonces acá hay muchas herramientas, por ejemplo, para grabar audios, etcétera. Hay muchas herramientas que también pueden ir utilizando desde este contenido interactivo, que obviamente el tiempo no nos alcanza para poder revisar todo este tipo de contenidos, pero es bien importante que lo hemos de considerar y tratemos de ver cómo funciona. Cualquier duda que vayan teniendo respecto de los usos del contenido interactivo, ustedes me lo van preguntando o lo van preguntando dentro del grupo. Otro aspecto más que también me parece interesante, que son las entregas de tareas. Son las entregas de tareas porque en algunos casos los profesores solicitan a sus estudiantes poder subir archivos. Entonces, algunas de las consideraciones que tenemos que tener acá, por ejemplo, es que cuando nosotros generamos, al igual como generamos el cuestionario, acá vamos a generar la tarea, agregar actividad y vamos a buscar, ¿no es cierto?, la tarea, ¿sí? Generamos la tarea y una vez hecho eso, vamos a colocar, por ejemplo, acá voy a colocar editar ajustes, y hay ciertos elementos que siempre yo sugiero tener en consideración. Bueno, el nombre de la tarea, la descripción. Acá dice archivos adicionales, es decir, si hay algún archivo asociado con algún instructivo a esa tarea, yo lo puedo incorporar ese archivo. La disponibilidad de la tarea, entonces ahí yo genero el archivo, a lo mejor se solicitó elaborar algún tipo de texto y yo quiero compartir previamente las instrucciones y la pauta de evaluación, la subo ahí. Entonces, dentro de la explicación de la tarea voy a tener esos dos documentos. Permitir entregas desde tal fecha hasta tal fecha, recordar que siempre va a haber un casillero con fecha límite, ¿verdad? Fecha de entrega, yo voy a colocar una fecha de entrega, por ejemplo, el 16 de marzo, pero yo puedo poner una fecha límite, ¿sí? Cuando digo ya, pero la fecha límite va a ser, la fecha de entrega es el 16, pero la fecha límite va a ser el 19. Cuando el profesor vaya a revisar estas tareas, le va a aparecer una tabla en la que
se va a precisar quiénes cumplieron con la tarea, con entregar la tarea en las fechas indicadas y quiénes se atrasaron. O sea, vale decir, cuando nosotros colocamos fecha límite, eso significa que la tarea va a desaparecer del aula de los estudiantes posterior a esa fecha límite. ¿Sí? Eso es concretamente. Y van a poder igual subir la tarea hasta el 19, pero al profesor le va a aparecer marcado con rojo con cuánto tiempo de retraso el estudiante entregó esa tarea. Tipos de entrega. Por ejemplo, tengo texto en línea o archivos. Por lo general lo que hacemos es que suban archivos. Número máximo de archivos, acá por lo general, muchachos, será 1 o 2 archivos, no más que eso. Tipo de archivos, siempre Word, PDF. Y acá el tipo de retroalimentación, siempre acá yo lo que sugiero es que marcar comentarios de retroalimentación, anotación PDF y archivos de retroalimentación. ¿Por qué? Porque en el fondo yo puedo después devolverle al estudiante el mismo archivo con comentarios y los comentarios de retroalimentación y anotación en PDF, que nos permite el aula ahora que el profesor no tenga que descargar el archivo necesariamente, sino que lo pueda visualizar como un PDF y al momento de visualizarlo puede ir haciendo marcas y comentar el texto, digamos, dentro de la misma plataforma, sin necesidad de descargarlo. Configuración de entrega requiere que los alumnos pulsen el botón de envío, sí, que los estudiantes acepten las condiciones de entrega, permitir reapertura, eso va a depender, número máximo de intentos. Configuración de entrega por grupo, acá yo podría establecer entrega por grupo y si establezco entrega por grupos tengo que primero generar agrupamientos. Entonces, y ahí yo voy estableciendo, enviar aviso de entregas a los que califican, notificar a los evaluadores de las entregas fuera de plazo, entonces tengo todas esas opciones. Puntuación, ¿verdad? La calificación va a ser en términos de puntuación, la puntuación máxima, método de calificación. Cuando yo coloco solamente puntuación, ¿verdad? Solamente coloco la calificación, voy a colocar, por ejemplo, los comentarios y algo más, y usted tiene un 4, voy a colocar el 4 o el 5. Pero podría ser que yo colocara la rúbrica. Entonces, si coloco la rúbrica, ahí yo puedo utilizar, ¿verdad? Me van a aparecer las opciones que me entrega esta rúbrica para poder valorar el trabajo. Obviamente que hay que generar y subir la rúbrica previamente, etc. Y eso es respecto de las entregas de tarea. ¿Sí? Entonces tenemos esos elementos bien importantes. Y por último, muchachos, perdón. Entonces, es el agregar, por ejemplo, videos o imágenes. Acá hay dentro de las actividades hay algo que es bien sencillo, que son las etiquetas. Acá, perdón, no en agregar actividad, perdón, agregar recursos, las etiquetas. Y, por ejemplo, yo podría agregar acá me va a aparecer esto. Y acá yo puedo agregar, por ejemplo, imágenes, puedo agregar videos, etcétera. Entonces, yo puedo, para las imágenes y los videos, es para lo que mejor funcionan las etiquetas. Y si yo quiero subir archivos, un PDF, un Word o lo que sea, únicamente yo voy a hacer también acá, agregar un recurso y coloco un archivo. Y ya está. Eso es respecto de el funcionamiento general. Insisto, esto es súper general, muchachos, respecto del aula. Los participantes del curso. Acá, en la sección que dice participantes, yo puedo ver a toda la gente que está inscrita en el curso. Y ahí me va a decir, yo puedo ver cuándo fue la última vez que accedió al curso, ¿sí? Y puedo decir que me muestre todos los participantes de mi curso. Y abajo, ahí me aparecen los correos de cada uno de ellos.
Y al final yo podría seleccionarlos a todos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar a todos los participantes de este curso. ¿Y qué quiero hacer con los usuarios seleccionados? Enviar un mensaje, agregar una nueva nota, enviar un mensaje, por ejemplo. ¿Sí? Acá en el sector, ese es un ejemplo. En el sector superior, por ejemplo, en el sector superior tengo el sobre, y el sobre es para enviar un correo, y acá es para enviar mensajes. Eso es. Y como último, y esto es como adicional a lo que hemos visto de aula, que es muy general, insisto, no sé si ustedes han utilizado Screen Recorder, el Screencast. El Screencast lo que hace me sirve para grabar videos, grabar la pantalla de mi computador para explicar ciertos procedimientos. Al menos yo lo hago así. Entonces, si quiero explicarle un procedimiento o cómo funciona algo a los estudiantes, lo puedo hacer de esa manera. ¿Sí? Solamente es una aplicación que no es de pago. Es bastante sencilla. Doy Start Recording. Y una vez que doy Start Recording, voy a empezar a grabar la pantalla me va a aparecer seleccionado en el fondo la sección, me va a pedir qué sección de mi pantalla quiero grabar. Y una vez hecho eso, va a aparecer ¿verdad? Un botón donde me dice si deseo o no hacer la grabación. ¿Sí? Lo otro es que yo en este contexto de ir explicando cómo funcionan todos estos procedimientos, tengo un canal en YouTube donde he ido subiendo algunos materiales para los profesores. Entonces, donde les explico cómo funciona Meet, por ejemplo, explico cómo se guarda un video de una videoconferencia, valga la redundancia, realizada a través de Meet, cómo compartirlo, cómo generar un foro. Búscalo tal como aparece en la proyección, se llama Profesor Felipe G. Entonces ahí yo solamente me he dedicado a generar este tipo de videos para orientar a los profes. ¿Sí? Eso, también ahí hay un instructivo de ingreso al correo de estudiante PUCB y cómo redireccionarlo al correo principal, porque por defecto, en la mayoría de los casos, en el aula virtual, todos los mensajes llegan o se envían directamente al correo de la universidad, de estudiante. Entonces, ahí también les puede servir, ese mismo instructivo lo pueden compartir con los estudiantes, o sea, con los estudiantes a los que ustedes le hacen ayudantía, para que redireccionen el correo de la universidad a su correo principal y así estén al tanto de todos los mensajes que los profesores van enviando. ¿Sí? Eso es, en general, con lo que yo les puedo aportar. Y lo otro, muchachos, es que yo les compartí a los profesores una especie de cronograma, de documento para que vayan completando el cronograma con las actividades. En este sentido es súper importante también, como ustedes como trabajan con los profesores, decirles a los profesores o sugerirles, si bien yo lo hice, pero sugerirles que de repente, dadas las características de cómo se está dando la docencia, poder generar poder compartir este documento. Miren, yo lo trabajé con la profesora Carla Varas,
y quedó bastante bien, y a ella también le agradó bastante en términos de que sirve para poder organizar de mejor modo las actividades y las herramientas que se van a utilizar semana a semana. ¿Lo logran ver el plan de trabajo, no? ¿Plan de trabajo semanal se logra ver o no? A ver, veamos qué sucede. Voy de nuevo, denme un segundo. Ya, muchachos, hay algo que no me permite compartir, pero se los voy a mandar por correo este documento para que ustedes lo puedan
Muchachos, perdón, se me fue un minuto la conexión, pero ya estoy. Lo último, em, antes de finalizar, lo que les estaba diciendo es que les voy a compartir este documento que armó la profesora para que de repente ustedes también se lo sugieran a los profesores para que lo compartan, ¿verdad? Para que armen algo así como esto para efectos de ordenar de mejor forma el trabajo virtual. A ver si ahora me permite. Aquí está. ¿Logran ver el documento, muchachos, o no? Sí, perfecto. Entonces, más o menos, esta es la lógica que está el calendario con los contenidos, las actividades a desarrollar y los recursos. Y en los recursos ahí pueden colocar el PPT, las lecturas, las referencias bibliográficas asociadas, etcétera. Entonces, también esto es importante como para que los estudiantes se organicen temporalmente en términos de qué es lo que tienen que hacer, con qué tienen que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es, muchachos. ¿Sí? Que era lo último que les quería presentar. Yo no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, la pueden plantear ahora o posteriormente a través del mismo grupo de trabajo que vamos a tener. Yo se los voy a enviar al correo para que ustedes lo puedan revisar y, ¿verdad? Y lo puedan trabajar con los profesores, porque creo que es un buen insumo para un tema de organización temporal, ¿sí? Que me permite ir viendo así como ya, esta semana tengo que hacer tal cosa, etcétera. ¿Sí? ¿Les parece? No, ustedes me dirán. ¿Alguna duda, consulta? No sé, les doy el espacio para que ustedes hagan alguna intervención en caso de que lo requieran. ¿No? ¿Estamos ok entonces? Sí, Johan, voy a subir porque grabé todo esto, toda la reunión, la grabé y la voy a subir a mi canal de YouTube. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Ah, tienes razón, muchas gracias, Lucas. Voy con eso. Dame un minuto.
Se ve mi pantalla, ¿no? Ya, entonces, muchachos, recordábamos que acá en el engranaje colocábamos activar edición. Y una vez activada edición, al lado de cada recurso, cada documento que yo vaya subiendo, al momento me va a aparecer acá editar. Y al momento de colocar editar, yo puedo poner acá ocultar. Y si coloco ocultar, los estudiantes no pueden ver eso. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el procedimiento? Perfecto. ¿Alguna otra consulta, muchachos? De acuerdo. Voy, Johans. Mira, entramos al curso. Recuerda, nosotros vamos a donde dice activar edición. Luego en activar edición, bajo, ¿no es cierto? Y al lado de la actividad o del recurso, me va a aparecer acá editar. Presiono en esa flechita y donde dice, ¿verdad? O sea, si el documento o el recurso está oculto, o sea, está visualizado, presiono y ahí me va a aparecer la opción ocultar. Coloco ocultar y ya me va a aparecer automáticamente un mensaje donde dice no mostrado a los estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bueno, cualquier cosa, me van escribiendo. Bueno, la Monse ya generó el grupo, así que nada, ahí tenemos que contactarnos. Si me pueden copiar el link del grupo, por favor, muchachos, para poder incorporarme de inmediato. Muchas gracias. Ya, muchachos, entonces quedamos en eso, nos estamos comunicando a través de Telegram o me llaman por teléfono de que lo requieran. ¿De acuerdo? Eso es. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. ¿No? Perfecto. Bueno, cualquier cosa me van contactando. Que estén muy bien. Que tengan buena tarde. Adiós. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, chao. Que esté bien, Tomás. Un gusto verlo de nuevo. Igualmente.